Había comenzado a armar lo básico, que es una tienda, pero nada con estrategia, nada con mucho éxito. Pasamos la meta de los 10K y llegamos a 11,2, que como te decía al principio, llevo más de 20 años empleado en un trabajo tradicional, que obviamente me lleva a pensar que puedo estar haciendo esto y dejar atrás el trabajo tradicional. Eso para mí hoy día ya se convirtió en una opción absolutamente cierta. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos con un nuevo caso de éxito de riqueza digital. Nos está acompañando Jorge en esta ocasión. Primero que nada, Jorge, preséntate y también cuánto has podido vender hasta la fecha de hoy. Hola José, bueno, habiendo completado la mentoría y todo su periodo de 4 meses, las ventas pasaron la meta propuesta de los 10K, llegamos a 11,2 y por lo tanto satisfecho desde ese punto de vista, porque no es solo un logro de pedidos y de ventas, sino que de aprendizaje, de 4 meses de acompañamiento contigo, con un coach y todo un programa muy completo, lleno de videos y de demostraciones que te van brindando todas las herramientas necesarias. La verdad es que el programa está súper completo. Excelente, excelente. Y Jorge, ¿tú actualmente a qué te dedicas? Yo soy arquitecto de profesión y empleado más de 20 años. Encontré en el mundo digital y en el comercio electrónico una alternativa muy, muy interesante de desarrollo y la investigué, me metí y aquí estoy. Naturalmente evaluando y pensando qué hacer y qué proyectar en el futuro, porque esto tiene claramente, es la forma probablemente con mayor potencial de comercio de hoy y por lo tanto te va empujando a buscar nuevos horizontes probablemente, profesionales o laborales o de actividad económica. Buenísimo, buenísimo. Sí, ya vamos a conversar un poquito de eso, pero me gustaría como partir un poquito antes de empezar el programa y todo. Tú, ¿en qué punto estabas con el dropshipping en términos de avances? ¿Estabas desde cero? ¿O qué es lo que habías visto y por qué todavía no habías partido o no lo habías podido hacer tan bien? Había llevado un tiempo investigando no solo el drop, sino otras alternativas dentro del mundo del comercio electrónico. Pero cuando uno va probando o ni siquiera probando en algunos casos, investigando, porque hay que empezar también a invertir y a gastar en autoeducación, en herramientas o en aplicaciones o en eventos. Por lo tanto, había estado investigando y en el drop de manera más primitiva, había comenzado a armar lo básico, que es una tienda, que es las plataformas que se ocupan, y estaba en un punto de inicio de hacer campañas publicitarias, de lograr un par de ventas, pero nada con estrategia, nada con mucho éxito, nada con desarrollo. Por lo tanto, llega el momento en que tú en el análisis dices, ya, todo lo que hay en internet, todo lo que hay en YouTube y todo lo que hay en cursos, en mini cursos, sirve para entenderlo, para conocerlo, te ayuda, pero ya después de eso, para desarrollarlo y despegar, hay que tomar una mentoría y hay que tener un acompañamiento real. Y en base a eso, tú, ¿qué era lo que más tú crees que te costaba cuando estabas investigando y avanzando y montando todo? Como que era lo que como tú sentías que te faltaba al final. De partida, buenos consejos, porque tú puedes lograr y se va logrando entender muchas cosas, la lógica del negocio, el modelo de negocio, pero obviamente no dominas las herramientas, alguien te tiene que guiar y decir, esta herramienta es muy útil y se usa así, esta herramienta no es tan útil, no la uses, y empezar a tomar un camino guiado. Y luego, ni hablar en lo que es campañas publicitarias. La toma de decisiones ahí se vuelve fundamental en el día a día. Por lo tanto, ese acompañamiento y esos consejos, esos buenos tips, se requieren de un compañero, digamos, que tenga la experiencia y te vaya comentando qué hacer. No, buenísimo, buenísimo. Y bueno, entonces ahí estabas montando las cosas un poquito estancado, pero cuando te topaste con nosotros y ya finalmente ingresaste al programa,
¿qué fueron las primeras cosas que empezaste a implementar que te hicieron dar cuenta de como esto así era o acá estoy en el lugar correcto? Lo primero fue implementar configuraciones que me cambiaron el panorama, porque ahí vino lo que contiene parte del curso en la primera parte, que es configurar una tienda de máxima conversión, como lo dices tú mismo. Y de máxima conversión significa un formato, una estructura, un diseño, un color, una tipografía, todo junto, que obviamente me cambió porque en el Shopify básico, cuando tú armas la tienda, no tiene nada que ver con un diseño eh, realmente que convierta. Y así, asimismo, las landing pages de cada producto que empiezas a desarrollar, también en un formato que convierta, que convenza, que sea atractivo. Entonces, esos fueron los primeros cambios que yo noté y dije, aquí la cosa va a ser distinta. Ya, ya, perfecto. Y Jorge, no sé si nos podrías ahí compartir pantalla de cómo están las ventas hasta hoy. Ahí está el resultado de los 4 meses de mentoría, incluso con un poco menos de tiempo, porque no partí con las campañas y las ventas el día uno, sino un poquito después. Pero así todo, dentro de los 4 meses pasamos la meta de los 10K y llegamos a 11,2. Sí, a mí, Jorge, lo que más me gusta es ese gráfico que es visualmente una proyección de lo que hemos estado haciendo y trabajando, que al final es, partimos de a poquito, implementando, configurando, y se ve que cada mes que va pasando es un aumento. Y obviamente, yo te digo, te anticipo, tal vez Claro. este gráfico no siempre sea en subida, si es que lo vemos semana a semana, día a día, pero si uno lo empieza a ver mes a mes, semestre a semestre, año a año, siempre vamos a ir, o la idea es siempre ir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que, porque a mí me llama mucho la atención eso, qué es lo que tú has hecho o sientes que has hecho para poder mantener ese crecimiento constante mes a mes? Bueno, una cosa fundamental es la dedicación, naturalmente. A pesar de, y creo ser un caso bastante común, que empezar a desarrollar esto en paralelo a un trabajo tradicional. Entonces, esa dedicación de la que yo hablo es o 1 hora o 2 horas en las tardes, en las noches, los fines de semana, eh, y así avanzando en la dedicación del tiempo, pero fundamentalmente la dedicación y la constancia. O sea, no sirve dedicarle 1 o 2 horitas hoy día y otra de nuevo 1 horita, pero 3 días después. Todos los días 1 horita es muy, muy productivo en este sentido, porque siempre vas configurando algo más, avanzaste algo más, hiciste la metodología de búsqueda de producto y encontraste lo que nunca habías encontrado y ya te diste cuenta que hay un camino más fácil, más directo, ya lo empiezas a repetir y ya cuando empiezas a iterar las cosas, después la mecánica se vuelve una sola y la optimizas en el tiempo que utilizas y la verdad es que salió así, digamos, teniendo un trabajo tradicional de 8 o 9 horas diarias. eh, Esto se logró tal cual lo dije, digamos, dedicándole un tiempito cortito cada día. Es muy bueno lo que dice porque al final las personas, o sea, siempre está esa duda de decir, ¿realmente lo puedo hacer balanceando un trabajo? ¿Realmente da la capacidad de tiempo? Y ahora, yo antes de decir como sí o no, obviamente es muy situacional. Primero, experiencia previa, manejamiento de las plataformas y realmente, bueno, ir aplicando y aprendiendo bien, pero una vez uno ya hace las configuraciones, pasa las primeras campañas, todo esto, como tú mismo dices, se vuelve un poquito más sistemático, más calendarizado y uno puede hacerlo. Entonces, en base a lo mismo, ¿cómo, por ejemplo, me gustaría saber cómo durante tu semana de lunes a domingo, cómo son los horarios que tú estás manejando? ¿Te tienes que acostar más tarde o lo puedes hacer durmiendo bien? ¿Cómo lo has estado haciendo? Mira, al principio con las configuraciones, toda la parte inicial, me tomaba tiempo y me tomó más tiempo. Y después de la pega tradicional, le dedicaba tiempos de 8 de la noche, a veces hasta las 12 y comía algo entre medio, me quedaba 3 4 horas, pero tenía claro el objetivo, lograr terminar de configurarlo todo y de visualizar cómo iba a ser la base.
Después que adquieres esa dinámica porque ya empiezas a repetir el ejercicio para la metodología de búsqueda, para armar una campaña, para armar creativos de videos, de fotos, ya se forma más, se torna más mecánico. Terminado después de los 4 meses, terminé ahora dedicándole 1 o 2 horas diarias nomás, con suerte, y los fines de semana, que tienes más libertad, digamos, de tiempo. Tampoco me puse de cabeza los fines de semana a encerrar en esto todo el día. Prácticamente lo mismo, pero en vez de hacerlo en las tardes, en la noche, lo hacía temprano en la mañana, el sábado, temprano en la mañana, el domingo, y seguía el resto del fin de semana como cualquier fin de semana. Entonces, la dinámica fue esa y fue suficiente para armar la tienda, para configurar todo, para buscar productos, para lanzar campañas y para vender lo que está en el gráfico. Mm, sí, sí. Bueno, eso también es uno de los beneficios de esto y creo que tú lo has sabido balancear muy bien. Ya también en base a lo mismo, yo creo que en base a las estrategias que has usado y a los productos que has vendido, te ha ayudado bastante a esto. Obviamente, yo creo que algo que yo recalco mucho y también te lo comenté en unas reuniones pasadas es que nosotros tenemos una estrategia, te pasamos una base, te pasamos una estructura de campaña, estructura de página, pero tú igual sales de tu camino, pruebas cosas, pruebas estructuras de campañas nuevas y eso hace que también puedas ir encontrando cosas que te funcionan a ti. Yo creo que algo tú que has hecho muy bien es encontrar cosas que te funcionan a ti y iterar en lo mismo. Entonces, en base a eso, ¿tú qué crees como pilares fundamentales que a ti te han funcionado en base a o temas de creación de página o temas de estructura de campaña, tú le recomendarías que a alguien que pueda hacer? ¿Ya? O sea, como cosas que a ti te han funcionado muy bien, que le dirías a otra persona, o sea, por favor, hagan esto porque a mí me ha funcionado muy bien también. Bueno, mira, tal como dices tú, este gráfico muestra una composición entre el resultado del acompañamiento y toda la orientación de la mentoría de ustedes, incluidos el análisis de productos con ustedes, como también se compone del ejercicio que después, como decías tú, uno tiene que ir haciendo solito, que es como cortar el cordón umbilical y seguir haciendo solo ya la metodología de búsqueda y el desarrollo de las campañas y a ver si funcionan o no, si convierten o no convierten. Yo recomendaría que durante la mentoría, que para algunos se puede hacer corto tiempo y para otros puede ser muy largo, ahí depende de la dinámica de cada uno, siempre intentar ir en ese camino paralelo desde el inicio. Porque a mí me pasó en un momento que resulta un poco cómodo quedarse con lo que tú nos estás entregando, con lo que los videos entregan, con lo que el coach te dice. Y si te quedas ahí, vas a terminar la mentoría solamente como con lo que dijo el profesor, con el libro de clase y nada más. Pero si empiezas desde temprano a hacer el ejercicio tú solo también, sin ese acompañamiento, el resultado de esta composición es que yo también encontré productos en paralelo, los empecé a aplicar con los mismos consejos, con la misma metodología, y hubo unos que no resultaron, hubo otros que convirtieron, y ahí están, son parte de la composición. Por lo tanto, yo recomendaría desde el principio no perder tiempo y hacer el camino paralelo desde ya. Eso yo creo que una de las cosas más importantes que recalcas, porque acá es como nosotros, por ejemplo, el programa que estructuramos, lo estructuramos en base para eso mismo, para como graduarse y no depender de nosotros y tener toda la información y poder hacerlo, pero es muy fácil quedarse con como esa dependencia de ya, voy a esperar a que me dice el José, voy a esperar a que me dice el coach, voy a Exacto, esperar. exacto. Pero al final, Eso es. la diferencia de tú y todos los casos de éxito y todas las personas que le va bien es que prueban, no le tienen miedo a fallar, a equivocarse. Y bueno, si es que tú en algún punto te equivocaste, que tuvimos ahí un par de situaciones con algunos productos y cosas, para eso estamos nosotros y que lo hemos visto también una y otra vez. Ahora, en base ya a alguien que yo pienso, Jorge, que está como viendo estos resultados, quiere empezar en el dropshipping, pero como que no está muy seguro todavía, como de decir, esto es lo que quiero hacer, tengo un trabajo, no estoy seguro si lo puedo hacer. ¿Qué le dirías a esa persona?
Yo le recomendaría, si está realmente interesado y tiene temor, le recomendaría tirarse a la piscina, digamos, hacerlo, de todas maneras. Se escucha mucho en este ámbito a veces el que el mercado está saturado, que esto ya pasó de moda o que esto ya no sirve. Eh, bueno, basta el ejercicio para comprobar lo contrario, digamos. Entonces, esto se demuestra con práctica. Y al tirarte a la piscina y hacer la práctica, en poco rato, o sea, ni siquiera con los 4 meses de la mentoría, en menos tiempo ya lo comprobaste. El resto de la mentoría es para seguir desarrollando y aprendiendo. Entonces, en mucho menos tiempo que toda la mentoría, ya lo comprobaste. El día que configuras cosas y tiendas y campañas, hasta ahí, yo te creo, tú podrías decir, ya, pero todavía esto no funciona, no he vendido nada. Pero al minuto que ya echas a andar todo esto a través de la publicidad y empiezan a aparecer los pedidos y empiezan a hacerse los repartos y empiezan a aparecer las ventas y ya la billetera y la maquinita empiezan a rodar, tú dices, bueno, sí era real y la verdad es que tiene mucho potencial, estoy aprendiendo demasiado, lo voy a hacer explotar. Y, y te vas en un camino tranquilo, de escalamiento, y así ha sido, digamos, perfecto. O sea, el potencial que tiene para mí, con lo poco que he hecho, claramente el potencial está a la vista. ¿Cuánto poder escalar? Infinito, no depende de uno. O sea, es eso, es que en inglés yo lo he escuchado de muchos mentores, que es el proof of concept, que es la prueba del concepto, que realmente funciona. O sea, todo es teoría hasta que uno lanza la primera campaña y le empiezan a caer las primeras ventas. Ahí se hace real. Y cuando se hace real, literalmente lo único que te limita es uno mismo. O sea, en Sí, términos obviamente situacional, en términos de tiempo que uno le puede otorgar, en términos de ganas que uno puede en términos de dinero también, pero el potencial está, uno lo comprueba, lo hace, y ahí es cuando se destapa todo. Entonces, ahí me desgloso una pregunta como, tú Jorge en este minuto estás teniendo estos resultados y ¿qué es lo que tú ves, por ejemplo, te proyectas de acá al próximo año, 2 años más? Porque yo siempre recomiendo a todos como esto no lo vivan muy día a día, porque como bien sabes, Jorge, hay días de buenas ventas y días de malas ventas, y si uno se sí, basa en eso, va a caer en una rueda que no, uno no tiene que caer. En cambio, si uno se sí. empieza a abrir el espectro, bueno, mes a mes se ve una proyección. Año a año es más grande. Entonces, ¿cuáles son como tus proyecciones o tus objetivos de acá a los próximos 6 meses, un año, 2 años? Bueno, lo que tú decías es importante visualizarlo porque en el puro periodo de la mentoría y en este desarrollo de aprendizaje, puedes alcanzar a vivir las dos caras de la moneda. El éxito y la alegría de que está funcionando y esto es verdad y resulta, y la frustración. Un día malo, como dices tú, y esto no resulta, o se cayó, ¿por qué? Te cuestionas mil cosas, pero al día siguiente todo se revierte, como todo negocio. Habiendo vivenciado esas dos caras de la moneda y sabiendo que es así, ya depende de uno cuánto meterle, cuánto escalar y cuánto explotar el negocio. Por lo tanto, claramente, en el caso mío, que como te decía al principio, llevo más de 20 años empleado en un trabajo tradicional, a pesar de que yo ya no soy tan joven, me abre todo un abanico y un espectro de desarrollo de negocio, de desarrollo laboral, que obviamente me lleva a pensar que puedo estar haciendo esto y a lo mejor más comercio electrónico complementario de esto en corto tiempo, en un año y quizás de todas maneras en 2 años, y dejar atrás el trabajo tradicional. Eso para mí hoy día ya se convirtió en una opción absolutamente cierta. Mm, ¿Ah? Y el objetivo de las tres libertades, digamos, de las cuales se habla mucho conceptualmente, libertad financiera, que esto te dé flujo de caja y ya estás tranquilo. Libertad geográfica porque te puedes ir con tu computadora a cualquier parte del mundo y lo sigues haciendo solo con conexión a internet. Y libertad temporal porque tú verás a qué hora lo haces, digamos. Entonces, estando en cualquier lugar del mundo y da lo mismo el horario. Entonces,
es una opción real hacer un cambio con esto. Sí, la verdad es que para mí eso, a mí me encanta escucharlo y poder también que eso esté en un espectro de una decisión. Obviamente son proyecciones, hay que hacer, es prueba de concepto lo que estamos haciendo, pero al final uno se da cuenta que uno piensa y dice como, ya, si esto lo hice trabajando de tomo y lomo de 8 de la mañana, de 9, o sea, de 7 de la mañana a 9, no sé, un periodo largo de trabajo y después llego a mi casa y haciéndolo en las noches, ¿puedo lograr esto? Uno dice, ¿qué pasa si tengo todo el día para hacer esto? ¿Ya? Entonces me parece muy bien. Pero otra cosa que lo conversamos en una de las reuniones, en una de las auditorías uno a uno que tuvimos, es como, en este minuto a ti te está funcionando muy bien un producto que está excelente, lo estamos escalando bien, y es algo que la gente como que lo pasa mucho por encima, pero tú hablas de comercio electrónico, de vender online, posibilidades, y finalmente, yo digo que la gente tiene que tener un poquito más de hambre en esto y decir, si a mí me está funcionando bien un producto, ¿por qué no? O compro, ya voy a probar, compro 100 unidades de producto a barato costos y ahora tengo un producto propio. Le hablo a un proveedor en China, importo, le pongo un logo y ahora tengo un producto. Voy a un mercado acá, por ejemplo en Chile, en Makes, voy, busco el producto, si está, compro por cantidad y ahora lo envío yo. Como, hay un abanico de oportunidades enorme que al final las personas, mucha gente se queda, pero es realmente quién quiere taclear eso. Entonces tú vas a lo mismo como ¿cómo te ves tú? ¿Tú te ves haciendo dropshipping? ¿Te ves con una marca? ¿Cómo lo ves tú en esas proyecciones que tú ves? Bueno, eso me refería exactamente con el tema de la proyección, porque cuando digo que se abre un abanico de posibilidades, tiene que ver justamente con eso. Cuando conoces el drop o tomas una mentoría, vas enfocado obviamente en esto, en la tienda, en los productos, en el catálogo, en las campañas, etcétera. Pero a poco andar, ya comprobando que esto es así y haciendo el ejercicio, empiezas no solo a conocer de terceros, como tú y los coaches, sino que tú mismo te empiezas a dar cuenta por la dinámica propia de los proveedores, de los repartos, del bodegaje y de cómo funciona todo esto. Tú mismo te vas dando cuenta que esto tiene justamente ese abanico, se abren líneas de acción y también te empieza a abrir el apetito. Tú dices, a lo mejor, no solo es la tienda, no solo el drop clásico, sino que además complemento de este tipo, complemento de este otro, y a lo mejor, como dices tú, te metes con un producto y lo masificas para ti y buscas proveedores más baratos y bodegas y empiezas a repartir y a lo mejor empiezas a a hacerte una marca efectivamente y cambias el ejercicio o lo complementas. Mm, sí. Si no, mira, Yo pues, perdona dale, dale, dale. por el miedo que ya le perdí al desafío, ya perfectamente mañana sin problema me armo de una línea complementaria de acción. Y eso también, o sea, va netamente en las habilidades que uno aprende, porque acá es como, Jorge, ya si tú hoy, por ejemplo, mañana a ti a veces motivo, te eliminan la tienda y ya partes desde cero. Probablemente hoy te vas a tomar un café, en la noche vas a trasnochar y al día siguiente el negocio está andando de nuevo, ya porque tienen las habilidades y una base. Y al final eso es como lo que yo siempre digo que la gente tiene que como apuntar es empezar este proceso, ya está bien. El objetivo principal es generar dinero por ABC motivo. Todos tenemos una razón de por qué queremos generar este dinero, pero el trasfondo de todo es que nos estamos volviendo más valiosos. ¿Ya? O sea, sabemos cómo correr campañas, sabemos cómo armar páginas, vender productos. Y eso son habilidades que o te sirven para ti o también la gente está dispuesta a pagar. ¿Ya? Entonces, como si tú lo enfocas así, al final todo este proceso que vas a pasar es un proceso de aprendizaje completo que te puede transformar tal vez en el drop o en muchas otras oportunidades. Sí, yo creo eso ya plenamente a estas alturas. O sea, uno, yo sé que cuesta porque yo mismo lo viví, que es invertir en autoeducación, que es tomar mentorías, cursos, ir a eventos, pagar aplicaciones y qué sé yo. Todo en su conjunto es invertir en uno.
Sin embargo, una vez que lo haces y con todo el temor del desafío, ya cuando pasas la línea ya te encaminaste desarrollándolo, lo que invertiste, lo que gastaste valió la pena, pero 1000%, y lo vas a recuperar rápidamente, y de ahí flujo. Y complementariamente a eso, que es solo el inicio, efectivamente uno comprueba que después de partir, lo que estás valorizando y valorizándote es el aprender a tener un lote de herramientas que te permiten o te pueden permitir después desarrollar cualquier otra línea de acción en el mundo digital y dentro del comercio electrónico. No es solo el dropshipping y esto, sino que ya te quedas con una cantidad valiosa de herramientas. Como decías tú, se cae la tienda o te banean la cuenta o cualquiera de estas cosas que de repente pueden pasar. Y tranquilamente al día siguiente partes de nuevo porque ya tienes el conocimiento, las herramientas, ya eso no te asusta. Y en poco rato lo vas a estar haciendo de nuevo. Entonces no quedas botado en el camino. Incluso con las herramientas ya puedes no solo partir igual, sino que partir haciendo algo complementario. Al tiro se te abre el abanico de posibilidades y de, y de caminos de acción. No, Eso es muy valioso. me parece excelente, Jorge. Y bueno, al final lo que tocaste de la autoeducación, de todo esto, al final tuviste un paso también en entrar a nuestro programa. Em, Más que nada te pregunto como alguien que está en esa misma situación, que quiere ingresar al programa, está como en dudas, específicamente entrar con nosotros a que lo acompañemos a armar su tienda. ¿Qué le dirías a esa persona que todavía no, o le falta todavía alguna razón para tomar decisión? Le diría que el costo económico no es tema. Por supuesto que hay que pagarlo, que tiene un valor, pero lo que cuesta es pensar que el desafío es, va a valer la pena, lo voy a lograr y la inversión que estoy haciendo al menos va a retornar. La respuesta es largamente, sí. Por lo tanto, yo sé que lo que más cuesta, todos hemos pasado ya por eso, es tomar esa decisión, hacer el gasto, pero finalmente como inversión y desarrollarlo. Y desarrollarlo aprovechándolo desde el día uno lo más posible, sea la cantidad de horas al día que le dedica, o sea la cantidad de ejercicios personales que hiciste en paralelo a lo que te dicen los coaches, etcétera. Pero lo que le diría a alguien que está en ese punto es, tírate a la piscina. Aquí hay un mundo, y suena contradictorio, porque uno dice, oye, mientras más gente entra es como más competencia, pero estando ahí, te das cuenta que en realidad el abanico, la gama de productos, de publicidad que se puede desarrollar y de universo de demanda que hay por productos, por comprar, supera largamente el universo de lo que estamos haciendo. Sí, Jorge, la verdad es que, bueno, primero decirte que felicitarte por el objetivo, por todo lo que has logrado. Obviamente, esto es un pasito en el espectro del mundo el cual estás y de todos los objetivos que vas a lograr. Yo diría próxima parada son los 100K. Después es cuestión de tiempo llegar al $1.000.000 y suena lejano, pero cada vez menos. Hasta que uno se va dando cuenta de que es cuestión de tiempo de estar ahí, de aplicar. Y creo que tú ya tienes los procesos, tienes los sistemas, tienes cosas que te funcionan y no tengo duda de que lo vayas a lograr. ¿Ya? Entonces, para cualquier otra persona que esté viendo este caso de éxito y quiera pasar por el mismo proceso que pasó Jorge, donde te acompañamos a crear y escalar una tienda de dropshipping, abajo de este video hay un enlace que te redirige a mi WhatsApp, donde me puedes mandar un mensaje para poder ayudarte y comenzar este proceso, el mismo que hizo Jorge. Entonces, Jorge, agradecerte más que nada y nos estamos viendo en una próxima instancia. Chao, chao. Gracias a ti, José. Chao, chao.